El socio y director de Data Science de Anholster, Cristóbal Uneus. Cristóbal, gracias por acompañarnos nuevamente aquí en CNN Chile. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, y tú, muchas gracias, Matilde, por la llamada. Cristóbal, de todos los datos tú vienes analizando esto hace ya largo tiempo. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de los resultados del día de ayer? A mí lo que más me sorprendió a propósito de la última nota, la votación de Rodrigo Mundaca, yo creo que nos sorprendió a nosotros. Sabíamos que existía una alta probabilidad que ganara por cómo le fue en la primera vuelta, pero nunca pensamos que sacara tanto porcentaje. Sí estaba en nuestras expectativas, ¿no es cierto?, que Sergio Yacaman de Biobío fuera la primera mayoría nacional, y eso se terminó cumpliendo de manera bastante importante. Así que esas dos cosas yo creo que son las que más nos llamaron la atención. Una era esperada, ¿no es cierto? Pero igual es importante que haya sucedido, y dos, la de Mundaca, totalmente inesperada la votación. En la votación de María José Hoffman, aparentemente hubo 100.000 votos menos que en la primera vuelta. ¿De qué está dando cuenta eso también? Porque dentro de la misma derecha no concitó el apoyo. Claro, si yo sumo los votantes que entre comillas son que eran de derecha la primera vuelta, ¿no es cierto? Millones, Venecian y ella debería haber sacado 100.000 votos más de los que sacó, ¿no es cierto? Bajaron los nulos y blancos en una fracción importante, ¿no es cierto? Y Mundaca subió su votación en 180.000, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ahí hay un trasvasije de votos que nosotros al menos estamos analizando, donde él de alguna manera penetró en el electorado de centro derecha que quería ir a votar por Pepa Hoffman. Quizás pasó un poco lo mismo, en mayor medida, lo que le pasó a Francisco Rego, ¿no es cierto?, que su candidatura nos generó todo el consenso en la centro derecha que ella hubiera esperado para dar una pelea más importante en Valparaíso. Claro, y recordábamos lo que había pasado en previo a su nominación como candidata, que también había generado roces en la misma oposición, sumado a eso que Gustavo Alessandri, por ejemplo, el alcalde de Zapallar, consideraba que era una buena gestión la de Rodrigo Mundaca, que extrañamente, claro, gana en todas las comunas, pero específicamente a uno le llama la atención lo que pasa en Zapallar y lo que pasa en Santo Domingo, que son comunas tradicionalmente asociadas a la centroderecha. Claro, a partir de esos datos, nosotros creemos que hay un poco de que la derecha no se sentía totalmente interpretada por la estrategia, el discurso de la María José Hoffman, pero sí de Mundaca, y no tuvieron problemas ir a votar por él. Yo creo que esto es una votación interesante, abre un montón de preguntas de cara a la elección de senadores que va a haber el próximo año en esta región, y eso yo creo que va a ser algo que vamos a mirar con detención. Exactamente, porque ya vamos a ir a ver las proyecciones que dan estos números, pero quería preguntarte, antes que vayamos a las regiones que son más representativas, que Santiago, Biobío, donde se dieron ahí las disputas que tenían puesta la atención, ¿cuál fue el porcentaje de votación respecto a la votación anterior, esta segunda vuelta con voto obligatorio, y se esperaba que hubiera menos votación? ¿Cuál fue el total nacional y qué nos está diciendo también la elección con voto obligatorio? Claro, el porcentaje de participación bajó un poco, fue 84,9 en la primera vuelta y ahora fue 83,3, bajó 1,6, ¿no es cierto? Pero también bajaron los nulos y blancos, entonces en términos de votos válidamente emitidos, hubo más votos válidamente emitidos en esta segunda vuelta que en la primera. Ahora, lo que nos dice el voto obligatorio es que el voto obligatorio está para quedarse, la participación fluctúa entre el 83 y 85%, los chilenos tienen incorporado, ¿no es cierto?, que hay que ir a votar en estas elecciones, y eso yo creo que habla muy bien de la democracia y la participación de los chilenos. Obviamente, el hecho de que sea obligatorio hace la gran diferencia con respecto al voluntario. Si hubiéramos tenido esta elección con voto voluntario, habría votado menos de la mitad de la gente.
Claro, como ocurrió en las últimas elecciones. Ahora, eso también todavía no lo podemos o no lo podemos ya captar como una tendencia, que el voto obligatorio hace necesariamente que las posiciones sean más consensuadas, más de consenso, y que ganen los candidatos que están más hacia el centro que en los extremos. De hecho, no hay ninguna gobernación ni para el Partido Comunista ni para el Partido Republicano, pero lo podemos dar como una tendencia que esto estimula el discurso menos agresivo y el voto de consenso más cercano a llegar a acuerdos. Yo no sé si podemos llegar a ese punto todavía. Sí, lo que podemos decir es que los discursos que apelan a las grandes mayorías, ¿no es cierto?, son los que triunfan. Sergio Yacamán en Bío Bío, ¿no es cierto?, Cristóbal Julia en Coquimbo y Rodrigo Mundaca en la región de Valparaíso. Todos ellos sacaron sobre el 60% de los votos, teniendo perfiles y historia política y posición política distintas, ¿no es cierto? Lograron tener un discurso unificador que apelaba a las grandes mayorías. ¿Es un discurso más conciliador con respecto a un candidato más extremista? Yo creo que no tenemos suficientes observaciones como para hacer esa afirmación más tajante, pero sí lo que podemos ver, ¿no es cierto?, es lo que tú mencionabas. Ningún candidato republicano salió elegido. Ahora, ojo, en Los Lagos Santana ganó por un margen estrecho, ¿no es cierto?, 51,5 contra 48,5, pero Silva en la sexta región le ganó más holgadamente al candidato republicano, y Cristóbal Julia le ganó bastante bien al candidato comunista. Entonces yo creo que también depende de las realidades locales quiénes son los que van triunfando. Sí, esto lo llevamos a la región metropolitana. Un discurso más altisonante, más tal vez no cercano a los acuerdos, lo decía ayer, claro, el triunfador de la noche, Claudio Rego, que había ganado el consenso y no la polarización. Pero analizando el discurso que tenía Francisco Rego, ese discurso que ha tenido tanto éxito en Estados Unidos, en Argentina, ¿está entrando a Chile o esto da cuenta de que es un discurso que no es para nuestra idiosincrasia? A ver, yo creo que Francisco Orrego sacó una tremenda votación para ser un outsider, para ir primera vez a la elección de gobernador. En la primera vuelta derrotó a los otros candidatos de derecha. La candidata republicana Macarena Santelice le sacó 3 veces más votación, y por lo tanto el discurso de él está penetrando de forma importante. Claramente perdió contra Claudio Rego por 10 puntos, pero esto no significa que una modificación de este discurso en una próxima elección no pueda ganar. Entonces yo tendría ojo con el sentimiento que él está interpretando con este discurso, sí, claro, donde hay gente que es contento con el actuar del gobernador, y por lo tanto yo le veo futuro a este discurso. Está penetrando en el electorado. Carlos Larraín, ex presidente de Renovación Nacional, incluso lo quería perfilar como candidato a la presidencia. Él hoy día, Francisco Rego, ante la prensa decía de ninguna manera, Evelyn Matei es la candidata. Pero se puede perfilar, claramente es una figura ya que tiene un carácter nacional, se puede perfilar para cualquier otro tipo de elección popular. Yo creo que la elección presidencial es un salto gigante. Yo me imagino un poco lo que ha dicho él, que se sentiría más cómodo ahora yendo a una elección de diputado, creo que dijo diputado, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que ahí él tiene un espacio importante y probablemente va a salir elegido, ¿no es cierto? Como tú bien dices, ya es una figura muy conocida en la región metropolitana, y por lo tanto yo le veo un espacio ahí. Obviamente, si hay primaria y él va a una primaria con Evelyn Matei, habrá que ver cómo le va, pero yo creo que hace más sentido una elección más local que la elección presidencial, dado el resultado que tuvo en la elección de segunda vuelta. Ahora, los resultados también tienen que ver con las expectativas. ¿Quién dirías tú, qué fuerza fue la que ganó anoche?
Es una buena pregunta. Nosotros lo que vemos es que hay una pelea por el centro, ¿no es cierto? Y la pelea por el centro en Chile se dio en distintas zonas. Nosotros, por ejemplo, miramos, si uno ve Arica, donde hubo un candidato C que iba a la reelección, ganó la derecha. Después uno mira el Maule y a un candidato de derecha contra un DC y ganó el candidato de derecha. Y en la región metropolitana, donde iba un candidato que fue DC, que es como más de centro-izquierda, ¿no es cierto?, contra alguien de derecha, y ahí ganó ganó Claudio Rego, ¿no es cierto? Entonces, en dos de las tres ganó la derecha y una perdió la derecha, y por lo tanto nosotros vemos que hay una pelea por el centro. Probablemente es un espacio que está mirando de forma muy atendida a Renovación Nacional, dado que demócratas y amarillos no tuvieron un buen resultado en esta elección, y tampoco el partido de la gente. Entonces yo veo ahí una disputa por un espacio político donde la democracia cristiana, ¿no es cierto?, ha ido perdiendo fuerza electoral, tanto así que no eligió ningún gobernador ayer. Eso redunda en los candidatos presidenciales que se están perfilando. ¿En qué posición queda Evelyn Matei respecto a esta elección? Porque ella se jugó por Francisco Rego. Si bien ella lo celebró ayer como si hubiera tenido una victoria, claramente también tenía que generar esa posición y esa imagen, pero no logró ni siquiera que ganara en Providencia. ¿Cómo queda la figura de partida de Evelyn Matei? A ver, ahí ella no logra traspasarle todo el caudal que tiene ella. Ahora, ojo, ella tiene en las encuestas solo el 28% de las preferencias, ¿no es cierto?, entre 25 y 28, y ayer Francisco Rego sacó más votación que ella, e incluso en la primera vuelta él sacó casi la misma votación de lo que ella marca en las encuestas. Entonces yo siento que ella en ese sentido no le aportó mucho más a Francisco Orrego, y el desafío que tiene ella es crecer hacia el centro y aumentar su electorado. El problema es que si se corre mucho al centro, le deja un espacio más grande a José Antonio Kast, y eso es por lo tanto el desafío que tiene que resolver la derecha. Cómo Evelyn Matei se posiciona teniendo a su derecha un candidato que, si ella le deja mucho espacio, va a crecer de manera importante. Ahora, en el oficialismo, claro, si bien no hay figuras presidenciales definidas, pudiera ser que posicione esto a Claudio Rego como presidenciable, pero hablemos de las expectativas que tenía el oficialismo y qué fue lo que resultó. Aparentemente, si bien perdieron 5 gobernaciones, la sensación es de triunfalismo en el oficialismo. Sí, yo creo que después de la elección del municipales del 26-27 de octubre, donde la derecha le fue bien, ¿no es cierto?, yo creo que hubo un ajuste de expectativas, ¿no es cierto?, que el escenario podía ser cuesta arriba, sobre todo por lo que se vislumbraba en la región metropolitana y en la quinta, donde los números iniciales de la primera vuelta, si uno lo sumaba matemáticamente, pintaban una elección más estrecha, y tanto Claudio Rego como Rodrigo Mundaca terminaron ganando por un amplio margen que yo creo que le dio a la centroizquierda un respiro importante. Ahora, ¿cuánto de esto se traduce hacia el oficialismo? Yo tendría cuidado. Yo no sé si la votación que tiene Claudio Rego es de Claudio Rego o es de gente de centroizquierda. Yo no sé si es gente que votaría por el oficialismo. Piensa tú que el presidente Boric en la segunda vuelta se eligió con el 55% de los votos, pero en las encuestas marca el 30%, y en la primera vuelta sacó el 25,8%. Entonces, Claudio Rego ayer sacó el 55% de los votos compitiendo contra Francisco Rego, pero los votos de él en la primera vuelta es 38, no es 55. ¿No se da la posibilidad de que se hubieran confundido los apellidos en la primera vuelta, Cristóbal? Puede ser que haya habido un efecto en esa dirección. No sabemos cuánto habría sido la magnitud, y por lo tanto claro, es algo que yo me imagino que alguien va a estudiar de todas maneras, pero no sabemos.
no hay perfiles de candidatos presidenciales pese a la posición que tiene Claudio Rego. ¿Haría un mal negocio yendo a la presidencial Claudio Rego después de tener 4 años asegurado en el segundo puesto tal vez más visible? A ver, creo que él dijo hoy día que bajo ningún pretexto iba a ser candidato presidencial. Yo creo que a él lo que le conviene es consolidarse y terminar su gestión en la región metropolitana y construir un espacio político con más gente, ¿no es cierto? Yo veo que él va a construir algo con Tomás Bodanovich, con la Karine Delfín, ¿no es cierto? Claudio Castro, la Claudia Pizarro, la gente que lo acompañó de alguna manera en el discurso de anoche y que de alguna manera fueron su grupo con el cual él trabajó y obtuvo la mayoría que sacó ayer. Yo creo que Claudio va a apostar a consolidar ese espacio político antes de pensar en ir a una presidencial, porque igual va a necesitar el trabajo de ellos y el voto de ellos para eventualmente llegar a la moneda. Bien, y finalmente, el discurso de republicanos de ir separados para ir construyendo su propia base, en esta elección particularmente se cayó. ¿Es recomendable en la postura de ellos ir de todas maneras unidos a la próxima elección? Yo creo que esa es la pregunta del millón, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo del Partido Republicano y cuál es el objetivo en general de la derecha en aras a la próxima elección? Tienen muy buenas posibilidades de llegar a la moneda y tienen muy buenas posibilidades de obtener un muy buen resultado en el Congreso, y ahí yo creo que el desafío republicano es ver si se suma a Chile Vamos y hace un pacto para poder gobernar y tener mayoría en ambas cámaras en el próximo gobierno, o va a seguir por su camino propio, haciendo que esto sea no imposible, pero mucho más difícil para la centro-derecha. Y yo me imagino que la derecha ya está negociando y conversando de cómo construir este acuerdo para que ellos les vaya bien en las elecciones del próximo año. Bien, Cristóbal Huneeus, socio y director de Data Science and Holter, muchísimas gracias por esta conversación y por todo también el trabajo colaborativo que hemos tenido durante este tiempo electoral. Que estén muy bien. Muchas gracias, Matilde, que estén muy bien. Y a esta hora de la tarde hacemos la primera pausa en Hoy es Noticia y ya estamos de regreso.